¿verdad? Bilirrubina de color amarillo, biliverdina de color verde azulado y hemoglobina de color rojo intenso, producto del hierro, ¿verdad? Que está ahí almacenado todavía en ese grupo hemo. Entonces aquí tenemos lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Bueno, se me olvidó decirles que todos los días se degradan cerca de 6 gramos de hemoglobina. Nosotros tenemos más o menos un adulto como ustedes, como yo, tiene cerca de 12, 13 gramos por decilitro de hemoglobina. Y todos los días se degrada, repito, en cerca de 6 gramos de hemoglobina. Y eso se recicla. Y se recicla el hierro, y se produce la biliverdina, y se produce la bilirrubina. Bien, entonces, ¿dónde se puede producir la bilirrubina? Repito, en cualquier órgano del sistema retículo endotelial, principalmente el vaso. Vaso, médula, hígado y obviamente los tejidos periféricos como por ejemplo un hematoma. ¿Estamos? Entonces repito, esa bilirrubina que se acaba de producir, como es hidrofóbica, no puede transportarse en el plasma, entonces se une a la albúmina. Y unido a la albúmina, ahora sí, llega al hígado, porque en el hígado va a ocurrir algo muy importante y es su conjugación. La bilirrubina se va a conjugar con glucoronato y ahora va a formar un compuesto que se llama bilirrubina diglucurónico. Y así es como pasa a la vesícula biliar. ¿Es interesante? Así es como pasa a la vesícula biliar. Entonces, esa bilis que se acaba de conjugar se va a comenzar a almacenar en la vesícula biliar para que cuando ustedes coman grasa, esa vesícula biliar se contraiga, se liberen esa cantidad de bilis, ¿verdad? Y emulsifique las grasas y permita el fenómeno de absorción de lípidos que veremos más adelante en metabolismo lípidos. ¿Ok? Bien, ¿estamos claros ahí? Lo que es no conjugada se tiene que unir a la albúmina para poder transportar en el plasma, porque si es una molécula hidrofóbica y el plasma es agua, entonces tiene que buscar un transportador, y ese transportador es la albúmina siempre. Bueno, en la mayoría de casos. Y una vez que va unida a la albúmina, llega al hígado. En el hígado se conjuga con glucoronato para formar bilirrubina diglucurónico, y esa es la forma en que se va a almacenar en la vesícula biliar. Luego uno consume alimentos, la vesícula biliar se contrae por la actividad de colecistoquinina, ¿verdad? Y entonces tenemos ahora la emulsión de las grasas por la bilis, que es su función principal. ¿Okay? Bien, eso es básicamente hasta este punto. A esta bilirrubina, que es la bilirrubina no conjugada, le llamamos indirecta. Y a esta bilirrubina, que sería la que pasa después del hígado, que sería la conjugada, le llamamos directa. Y eso es importantísimo, lo que le estoy explicando, que no me está poniendo atención. Sí, pero es muy importante. Entonces, y esto es muy importante y se lo voy a preguntar en el examen. ¿Okay? Entonces, el hígado básicamente lo que hace es conjugar la bilirrubina. Repito, el hígado también produce bilirrubina, pero lo produce porque él degrada glóbulos rojos porque es parte del sistema retículo endotelial. La enzima, también que es pregunta de examen, se llama bilirrubina uridindifosfato glucuroniltransferasa. ¿Por qué se llama UDP? Porque requiere energía, y el UDP, como es un nucleótido, se hidroliza y libera energía para que el glucurónico se le pueda unir a la bilirrubina. ¿Okay? Y esto es exactamente lo que acaba de explicar. La bilirrubina indirecta, que es liposoluble e hidrófoba, es no conjugada. Cuando se conjuga con ácido glucurónico y forma bilirrubina diglucuronato o diglucurónico, entonces es una bilirrubina directa, conjugada, hidrosoluble. ¿Okay? Y esa es la que se excreta en la segunda porción del duodeno a través de la ámpula de Vater y el esfínter de Oddi, que ustedes conocen de anatomía general. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué le pasa a la bilis? ¿Qué le pasa a la bilis que no participa en la emulsión de las grasas? ¿Qué le pasa a esa bilis? Bueno, esa bilis, cuando llega al colon, se va a convertir en una molécula llamada urobilinógeno. Y a nivel del colon, las bacterias van a convertir ese urobilinógeno a urobilina, cuyo 50% se va a absorber y va a excretarse a través de la orina, dándole el color amarillento, color trigo a la orina.
Y el otro 50% que no se absorbe continúa por el marco colónico impregnando de un color oscuro a las heces. A eso se le llama estercobilina. Entonces, la bilis que no participa en la emulsión de las grasas va a continuar su viaje. Una parte se convierte en urobilinógeno, ¿verdad? Que a su vez se convierte en estercobilina y urobilina. La parte de urobilina le da el color amarillo trigo a la orina, y la parte de estercobilina le da el color pastoso oscuro, ¿verdad?, a las heces. De hecho, uno de los principales signos clásicos de problemas del metabolismo de la bilirrubina es la orina oscura y las heces blancas. ¿Okay? Porque se desplaza el proceso, es decir, en vez de haber un 50% de urobilina, hay un 100%, lo que hace que la orina se ponga como Coca-Cola. Mientras que al no haber el 50% de estercobilina, las heces adquieren un color como tiza. Metafóricamente hablando, es como ver esto: blanco, blanco, blanco. Heces totalmente blancas, ¿verdad? Y eso ocurre, vuelvo a repetir, producto de alteración del metabolismo de las bilirrubinas. Ahora, cuando los pacientes comienzan a tener una coloración amarilla que clínicamente recibe el nombre de ictericia. La ictericia no es una enfermedad, la ictericia es un signo o un síntoma. Signo, si usted se lo ve al paciente, síntomas, si el paciente dice que se pone amarillo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Lo primero que se pone amarillo es la esclera del ojo, la parte blanca del ojo, esclera, ¿verdad? También se pone amarillo la cavidad oral, principalmente la comisura labial, también la mucosa de la lengua, el paladar blando y duro, ¿ok? Luego se pone amarillo el rostro, el cuello, después el tórax, después abdomen, después miembros inferiores, miembros superiores, palmas y plantas de los pies. ¿Ok? Así es más o menos como avanza. ¿Por qué se da? Bueno, se da porque la bilirrubina se une al colágeno. Y el colágeno, como es una proteína omnipresente, pues entonces prácticamente todo se vuelve de color amarillo. La ictericia no es, y ojo lo que les voy a decir, no es un marcador de gravedad de enfermedad. Es decir, que alguien esté más amarillo que otro no significa que está más mal o más bien que otro. No es un marcador. Para lo único que sirve la determinación de bilirrubina es para determinar cuál es la causa del trastorno. Por lo que acabo de explicarles. Porque hay, ¿verdad?, pacientes que lo que tienen elevado es la bilirrubina indirecta y hay pacientes que lo que van a tener elevado es la bilirrubina directa. Entonces, si la enfermedad tiene un predominio indirecto, nosotros sabemos que hay ciertas causas que lo generan, y si por el contrario el predominio indirecto, pues también hay ciertas enfermedades que generan esta manifestación. Entonces, ¿verdad?, en los únicos, y aquí sí es importante, en los únicos donde los valores de bilirrubina sí son muy importantes, los valores, es en los neonatos, los chiquitos en los primeros 28 días de vida. No sé si saben que neonato significa primeros 28 días de vida, porque los meses de embarazo son lunares, son de 28 días. Entonces, los neonatos en sus primeros 28 días de vida, sí, la bilirrubina total tiene un valor importante, porque a mayor nivel de bilirrubina, mayor riesgo de muerte. Porque hay una enfermedad que se llama Kernicterus que afecta a los neonatos, ¿verdad?, producto de los niveles altos de bilirrubina. Ya lo voy a explicar más adelante. Bueno, nosotros los médicos medimos en los pacientes ciertos parámetros para darnos cuenta de la función de su hígado. Recuerden que el hígado es el órgano del cuerpo más importante, el que más funciones tiene, el único que es realmente vital. ¿Sí? Una persona puede estar sin cerebro, sin tallo, sin corazón, sin riñones, sin páncreas, sin lo que sea, pero no puede vivir sin hígado. Porque el hígado tiene más de 1000 funciones bioquímicas que regulan. ¿Verdad? De hecho, el metabolismo hepático regula el sistema nervioso central. Entonces, nosotros a veces tenemos que medir cómo está el hígado de un paciente. Y es muy difícil, porque imagínense evaluar 1000 funciones o más en un poco de estudios de laboratorio, ¿no? Es imposible. Entonces, hay ciertos parámetros que a nosotros los médicos nos permiten decir que el paciente tiene una buena o no buena función hepática. Dentro de esos marcadores, dentro de esas pruebas, hacemos bilirrubina y bilirrubinas fraccionadas. Entonces, cuando nosotros hacemos los niveles de bilirrubina, nos damos cuenta de cuántos son el valor total de bilirrubina. Y les digo que lo normal es menor a 1 miligramo por decilitro. ¿Okay?
Pero cuando nosotros medimos las fraccionadas, lo que medimos es la bilirrubina directa e indirecta, o conjugada o no conjugada, ¿ok? Que es lo mismo. Y entonces, así nos podemos dar cuenta de la causa del trastorno, ¿ok? Entonces, como les decía antes, el total de la bilirrubina debe ser menor a 1 miligramo por decilitro. El 70% de ese 1 miligramo debe ser bilirrubina indirecta y el 30% debe ser bilirrubina directa. Entonces, cuando uno valora las bilirrubinas, valora 3 cosas. Número 1, el total. Repito, lo normal es menor a 1 miligramo por decilitro. 2, el predominio, si es predominio directo o indirecto, conjugado o no conjugado. Y lo tercero, determina la causa de esa hiperbilirrubinemia o de esa ictericia. ¿Okay? Bueno, se me olvidaba decirles, los aumentos en los valores de bilirrubina no siempre se asocian a ictericia, no siempre. Es decir, más o menos de 1 a 2,5 miligramos por decilitro de bilirrubinas totales, ¿verdad? Bilirrubina total, hablamos de hiperbilirrubinemia. Es decir, mucho hiperbilirrubinemia, niveles altos de bilirrubina en sangre. Pero de 1 hasta 2,5 no hay ictericia, no hay ictericia. No da todavía para que haya ictericia. Mayor a 2,5 miligramos por decilitro, ustedes van a comenzar a ver ictericia. ¿Ok? Entonces repito, uno no debe esperar hasta que aparezca la ictericia para pensar que hay hiperbilirrubinemia, porque de 1 a 2,5 hay hiperbilirrubinemia sin ictericia. ¿Ok? Y eso tiene que quedar claro. De hecho, el otro día estaba ya en Pueblo Nuevo y una hermana mía me contó de un muchacho que se había intentado suicidar cuando se suicidó, pero el intento fue fallido y después se murió de insuficiencia hepática aguda. La cosa es que el muchacho, sí, porque siempre pasa, ¿verdad? Que la gente se toma algo, después se arrepiente y ya se va a morir. Entonces el muchacho se tomó un pesticida y entonces me llaman a mí y me dicen, es que, ¿qué tal? No recuerdo el nombre. Alguien se tomó un pesticida y perseveró. ¿Qué tomó? ¿Para cuánto? 150 mililitros. Se va a morir, ¿verdad? Se va a morir. ¿Cuánto? En 10 horas. 10, 12 horas se va a morir. Pero está súper arrepentido. Se va a morir. Lo siento, sí. Entonces me dice mi hermana, pero es que no está ni amarillo. Yo le digo, ¿y qué? ¿Qué? ¿No está amarillo? Me dice, pero no está amarillo y entonces el hígado no está tan mal. Y le digo, es que el hígado ni siquiera le va a dar tiempo poner de producir bilirrubina. Ese paciente se quemó el hígado, literalmente se murió. Duró 9 horas y se murió. Lo peor fue que se arrepintió. Entonces llamaba a todos los médicos del país a ver quién le podía decir algo que le pudiera ayudar y todo el mundo le decía, ¿no? ¿Qué se tomó? Paraquat, que es un quemante o una herbicida. Se tomó 150 mililitros. La dosis letal 50, se tomó 3 veces la dosis letal. Y se arrepintió. Imagínense ustedes lo que es tomarse una cosa que le quema el esófago, le quema la tráquea, le quema el estómago y le quema el hígado. Entonces se arrepintió. El único tratamiento es trasplante de hígado. ¿Quién va a donar el hígado de un familiar para que se lo trasplanten a alguien que se intentó suicidar? Nadie lo va a hacer. Entonces el señor, el muchacho murió, un muchacho joven de 28 años y falleció. Bueno, pero ¿por qué les conté esto? Porque toda la gente tiene en su mente que enfermedad de hígado significa estar amarillo y que no es así. Usted puede tener una enfermedad grave del hígado que no llegue a ser ictérico. O el otro extremo, usted puede estar amarillo como de este color por una enfermedad autolimitada como una hepatitis A, ¿verdad? Entonces puede estar amarillo, ¿verdad? Como este color y puede tener una enfermedad autolimitada como es la hepatitis A. ¿Okay? Entonces no aplica. Por eso les dije antes que los niveles de bilirrubina no son indicadores de gravedad, excepto en neonatos. Ahí sí. Porque por arriba de 18 20 miligramos por decilitro de bilirrubinas totales en un neonato hay riesgo de kernicterus y riesgo de muerte. Ahí sí. En los adultos no se da encefalopatía hepática hiperbilirrubinémica. En adultos no. ¿Ok? Bien. Ahora, más o menos uno puede calcular los niveles de ictericia dependiendo de hasta dónde llega el tinte ictérico. Generalmente, cuando afecta solamente cuello, cabeza y ombligo, uno habla de menos de 10 miligramos por decilitro.
Cuando ya comienza a afectar rodillas, tobillo, palmas y manos, ya es porque va subiendo la concentración. Vean ahí, vean esa lengua, la ven ictérica. Vean aquí la esclera ictérica. Vean aquí el tórax ictérico, pero ven la mano que todavía mantiene su color normal. Y vean aquí las manos ictéricas, ¿verdad? Es como va evolucionando un poco el tinte. Repito, no significa más ni menos gravedad. No. Significa nada más aumento de la concentración de bilirrubinas totales. En el único donde sí hay que tomar en cuenta el valor es en neonatos, por kernípteros, ¿ok? Bien, el kernípteros lamentablemente es una de las principales causas de muerte de neonatos en los países pobres. India, Indonesia, Bangladesh, algunas regiones de África, del sudeste asiático. En Costa Rica no. En Costa Rica la principal causa de muerte de niños es la sepsis neonatal. Y bueno, tenemos una tasa de natalidad y de mortalidad muy parecida a Noruega, Finlandia, Escocia, así que estamos muy bien. Pero de vez en cuando nacen niños en algunas regiones alejadas de centros de salud, por ejemplo, en las regiones indígenas, en las regiones del sur del país, y comienzan a presentar hiperbilirrubinemias que no son tratadas a tiempo, que siguen elevando los valores hasta llegar a 18, 20, hacen encefalopatía hiperbilirrubinémica, hacen un estado convulsivo tónico-clónico y mueren. Se llama kernípteros. Es el peor escenario, porque son niñitos que literalmente murieron por un mal manejo de su enfermedad. El problema está en los ganglios basales. La bilirrubina se tiende a impregnar muy fuertemente a las proteínas de los ganglios basales, incluso vean esta pieza anatómica post-mortem, como todavía se ve amarillo los ganglios basales, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la bilirrubina? Bueno, es que la bilirrubina afecta básicamente el metabolismo bioquímico, afecta la síntesis de ADN, también ejerce un efecto sobre la cadena respiratoria, inhibiéndola, desacoplante, la fosforilación oxidativa. También parece ser que inactiva y suprime la actividad de la ATP sintasa cerebral, y también se cree que tiene un efecto inhibitorio sobre algunas enzimas del ciclo de Krebs. Entonces ejerce un efecto bastante perjudicial. Por eso es que los niños mueren por kernípteros, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es tratar la causa, ¿verdad? Por eso les decía que uno lo que hace es determinar el predominio, y dependiendo del tipo de bilirrubina que predomine, así uno determina la causa. Otra terapia que ustedes han visto es la fototerapia, ¿verdad? Los niñitos, más del 70% de los niños en sus primeros días de vida van a estar a algún grado de amarillo. Y eso se debe a varias cosas. A que están comenzando a comer, en el caso de la leche materna, leche fórmula, o que tienen enzimas inmaduras todavía, o inmadurez en términos generales, por ejemplo los prematuros. Entonces es muy común que los chiquitos se pongan amarillos. El problema radica en que si ese aumento de las bilirrubinas es continuo, es decir, si el chiquito va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, porque cuando llega a 18 o 20 puede hacer kernípteros. Ese es el problema. Entonces a los chiquitos, cuando se les comienza a ver un poquito amarillos, ¿qué se les hace? Se les pone al sol. Porque el sol hace que la bilirrubina se convierta en luminurubina. Y la luminurubina es un compuesto isomerado que es excretable por la orina. Entonces, cuando exponemos a un bebecito de color amarillento al sol, la bilirrubina se isomeriza a luminurubina, y la luminurubina se excreta por la orina, y entonces se va limpiando el tinte amarillo. ¿Okay? Básicamente es por eso. A veces no es suficiente la radiación ultravioleta, porque además usted pone un chiquito 2 horas al sol y se quema, ¿verdad? Entonces a veces hay que hospitalizar a los bebés y meterlos en una cama de fototerapia, ¿verdad? Que es una luz especial, unas lucecitas especiales, que lo que hacen es generar la isomerización que dije sin quemarlos. Bueno, y entonces ya para terminar, nada más quiero explicarles las causas. Las causas de hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada, y las causas de hiperbilirrubinemia directa o conjugada. Vamos con este. Les quiero comentar que estos son los menos importantes. Representan, ¿verdad?, cerca de 3 de cada 10 pacientes ictéricos. 3 de cada 10 pacientes ictéricos van a tener una causa indirecta o no conjugada. Y estas causas son las anemias hemolíticas, es decir, que los glóbulos rojos se rompan, entonces esos glóbulos rojos, ese grupo hemo se degrada, genera bilirrubina de predominio indirecto. Que hayan glóbulos rojos con formas o funciones alteradas, eso es una causa también de hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada. O la reabsorción de un hematoma,
Por ejemplo, gente que se traumatiza mucho, que tiene muchos hematomas, y entonces ocurre lo que vimos antes, hay mucha actividad de macrófago tisular, y entonces se elevan las bilirrubinas no conjugadas. También hay unas causas menos comunes, por ejemplo, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar, que son pacientes en los que no hay conjugación de la bilirrubina. Es decir, son pacientes que incluso pueden tener valores normales de bilirrubina, pero como no pueden conjugarla, toda la bilirrubina es indirecta. Y recuerden que para que haya un trastorno de la bilirrubina pueden ser dos cosas. Yo puedo tener bilirrubinas totales normales, pero un fraccionamiento alterado, o puedo tener bilirrubinas totales elevadas, ¿verdad?, con fraccionamientos que pueden ser normales o fraccionamientos que pueden ser alterados. Les voy a poner el ejemplo. En el primer caso, un paciente que tiene bilirrubina total en 1 miligramos por decilitro, pero resulta ser que la indirecta, que debería ser el 70%, es un 20%, y que la directa, que debería ser un 30%, es un 80%. Ahí hay una patología. Y vean que el valor de bilirrubina total está normal, pero lo que está alterado es la distribución. Ese sería el primer ejemplo. Veamos este. Tengo bilirrubina total alta, pero con fraccionamiento normal. Por ejemplo, que tenga bilirrubinas totales en 10. Está alto, porque lo normal es 1 miligramos por decilitro. Pero resulta ser que la bilirrubina indirecta es 7 miligramos por decilitro y la bilirrubina directa es 3 miligramos por decilitro. Vean que se respetan los porcentajes normales, 70 y 30. Entonces tengo hiperbilirrubinemia total, pero con un fraccionamiento normal. O podría tener también el caso de tener una bilirrubina total en 10, que es alto, pero los porcentajes diferentes. La bilirrubina indirecta, digamos, en 5 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa en 5 miligramos por decilitro, se suma 10, pero vean que aquí no se respetan los porcentajes. Y vean que son 3 pacientes diferentes. Este con bilirrubina total normal, con una distribución anómala, este con bilirrubina total elevada, con una distribución normal, y este, que es el peor, que sería bilirrubina total elevada, con un diferencial también alterado. Y eso es muy importante porque dependiendo de cada escenario, uno puede saber la causa. Les estoy diciendo que uno puede hacer diagnóstico de enfermedades tan complejas como un síndrome genético con solo eso. Con solo eso. Con solo eso. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta. Bien. Estos síndromes, como el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar, son síndromes genéticos por defecto de la enzima bilirrubina UDP-glucuroniltransferasa, que era la que estaba en el hígado. Otra causa de hiperbilirrubinemia indirecta es la neonatal, la que les hablé antes, por inmadurez de los bebés, ¿verdad? Y hay algunas otras causas misceláneas, causas que son menos importantes, ¿ok? Esas serían las más importantes. Ahora vamos con las que representan 7 de cada 10 pacientes, que son las directas. Ahora vamos con la principal, que son las directas. Las hiperbilirrubinemia directas se deben principalmente a trastornos adquiridos, donde tenemos enfermedades hepáticas, llámese hepatitis o cirrosis, llámese colestasis por fármacos, llámese obstrucciones. Entonces, por ejemplo, cálculos del colédoco, ¿verdad? Una piedra de la vesícula que se aloja en el colédoco puede generar una hiperbilirrubinemia directa. También tenemos estenosis benignas, por ejemplo, en pacientes con colitis muy severas, que la distribución de la base intestinal es tanta que comprime el árbol biliar extrahepático, puede generar una hiperbilirrubinemia de predominio directo. Y en el peor escenario de todos, un colangiocarcinoma, que sería un cáncer de las vías extrahepáticas biliares, que lamentablemente tiene una gran mortalidad. ¿Okay? Después también podemos tener otro tipo de compresiones, pero que no son del árbol biliar propiamente dicho, sino que son extrínsecas. Por ejemplo, las pancreatitis. Cuando la cabeza del páncreas se inflama, recuerden, ¿se acuerdan de la anatomía, verdad? Yo tengo la cabeza del páncreas, ¿verdad? Aquí por aquí va a tener el hígado, entonces aquí va a tener el árbol biliar extrahepático y el conducto pancreático, y aquí se forma justamente, ¿verdad?, el ámpula de Vater. Entonces, cuando hay inflamación de la cabeza del páncreas,
puede comprimir el árbol extrahepático biliar y eso puede generar una hiperbilirubinemia directa. Y el peor de todos los escenarios, lamentablemente muy común en adultos mayores, es este. Y es que aquí se desarrolle una lesión maligna que comprime extrínsecamente el árbol biliar, generando un efecto de retorno de la bilis, generando ictericia. Pero no todos los cánceres de páncreas dan hiperbilirubinemia. Generalmente todos los cánceres de cabeza del páncreas son hiperbilirubinémicos. No porque se produzca más bilirrubina, repito, es porque se está obstruyendo el drenaje de la bilis, ¿verdad? De hecho, es uno de los signos clásicos de cáncer de cabeza de páncreas. ¿Por qué de cabeza de páncreas no hay cola? Digo, porque aquí está la cola. Entonces la cola va a generar presión contra el vaso que está aquí, ¿verdad? Al único que sirve la anatomía es como para esas cositas, ¿verdad? Entonces, la cabeza de la cola del páncreas choca contra el vaso. La cabeza hace presión contra el árbol biliar. Entonces, los EA de cabeza del páncreas son un problema, ¿verdad? También hay algunos tumores llamados linfomas. No sé si saben que es un linfoma. Un linfoma es una proliferación de células linfocíticas. Puede ocurrir tanto a nivel del intestino, lo que llamamos un MALT, un linfoma asociado a la mucosa, o también puede ser un linfoma de los ganglios linfáticos prevertebrales. Recuerden que hay una línea prevertebral de ganglios linfáticos. Entonces ahí también puede haber linfomas que pueden comprimir esta parte y generar ictericia. Pero, si ustedes me preguntan, yo lo haría por edades. Vamos a ver, ponemos niños. La principal causa de una hiperbilirubinemia de predominio directo en un niño posiblemente es una enfermedad adquirida. Niños y jóvenes, ¿verdad? Niños y jóvenes posiblemente es un trastorno adquirido. Y cuando digo trastorno adquirido me refiero a enfermedades como hepatitis, tanto autoinmunes como hepatitis también infecciosas, virales, y también me refiero a trastornos hepáticos como la hemocromatosis o como por ejemplo la enfermedad de Wilson. ¿Okay? Eso es en niños. En personas adultas, ¿verdad? Hay que pensar principalmente en trastornos adquiridos, pero principalmente hepatitis virales, ¿verdad? Las hepatitis virales. La A, la B, la C, que son las más importantes. Principalmente la A, que es la más común, por dicha, porque la B y la C son realmente graves, ¿verdad? En un paciente adulto mayor que se presenta a consulta ictérico de predominio directo, usted no va a pensar que tiene un síndrome genético que a los 80 se le manifestó, ni tampoco va a pensar que es un paciente que tiene una cirrosis que le apareció de un día para otro. Hay que pensar en que tiene cáncer. Y ese cáncer es el colangiocarcinoma, que es de la vía biliar extrahepática, o, en el peor de los casos, ¿verdad?, un cáncer de la cabeza del páncreas. Les quiero contar que este semestre que pasó, yo di esta clase en la UCR y un estudiante me llamó al final y me dijo: doctor, miras que yo tengo mi papá que los últimos días se está poniendo amarillo. Yo le dije: ¿qué edad tiene su papá? Tiene 60 y algo años. Yo le dije: mira, búscate a un gastroenterólogo, te recomiendo a tal. Bueno, la cosa fue que desde que fueron al gastroenterólogo, el gastroenterólogo lo vio, de una vez le mandó un ultrasonido de abdomen, que era lo que había que hacer, y resulta ser que el señor tenía una lesión aparentemente neoplásica en el ápula de Batta, en el puro sitio del drenaje de la bilis. Le hicieron una CEPRE, que se llama una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, le tomaron una biopsia del tejido y se confirmó la malignidad. Le hicieron estudios de extensión y el paciente tenía metástasis pulmonares, una metástasis ya en ambos pulmones, tenía una en tallo cerebral y tenía, bueno, el señor falleció como 2 meses después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente la mayoría de enfermedades de este tipo, como están en esa zona, lo que se llama la transcavidad de los epiplotes, ¿verdad?, ahí hay mucho espacio. Y entonces crecen sin dar síntomas ni signos tempranos de enfermedad, y eso lastimosamente hace que el pronóstico sea muy malo, ¿verdad? Diagnósticos tardíos, pronósticos muy malos. Bueno, entonces, ¿qué necesito que sepan de esta clase de hoy? Pues todo, ¿verdad? Todo, porque el examen final es un examen de respuestas breves, ¿verdad? De respuestas más explicativas de lo que yo les dije que les iba a preguntar el día de hoy. ¿Estamos? Bueno, nos vemos.